Al amanecer, Azareel descendió hacia Zebulón la desolada, una ciudad en ruinas, donde las casas eran esqueletos de piedra y las plazas, cementerios silenciosos. Sin embargo, entre los escombros, el pueblo aún respiraba, apenas. Niños descalzos buscaban agua entre las grietas. Mujeres recitaban oraciones a media voz, no por costumbre, sino por desesperación. Y entre ellos, un anciano le dijo: «Los poderosos se burlan de nuestra esperanza. Dicen que Dios se ha escondido, que los justos están solos». Azareel se arrodilló y tocó la tierra. Esta vez no clamó por justicia celestial, sino que comenzó a cantar con voz serena, pero firme. «Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo». Algunos se detuvieron. Lo miraban con mezcla de asombro y escepticismo. «¿Alabar en medio del polvo?», murmuró una madre con el rostro cubierto de ceniza. Pero entonces, una ráfaga cálida sopló entre las ruinas. El aire olía a vida. Los escombros comenzaron a temblar y de debajo de la tierra brotaron raíces, pequeñas pero verdes. Era como si la tierra respondiera al canto. Azareel alzó la voz, más fuerte esta vez. «Los enemigos han perecido, ruinas eternas has destruido. Las ciudades destruiste, su memoria pereció con ellas». Y con cada palabra, los muros caídos de Zebulón se reorganizaban, no como antes, sino como santuarios nuevos, sin torres, pero con columnas de justicia. El pueblo comenzó a cantar con él. Primero 1, luego 20, luego cientos. Mas Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Los ojos apagados de los niños brillaron. La ciudad no volvió a ser como era, pero volvió a vivir. Y eso bastaba para esperanza. Esa noche, Azareel permaneció entre ellos, ya no solo como cantor, sino como testigo viviente de que la justicia de Dios no está ausente, sino paciente. Antes de dormir, escribió en una piedra: «Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente». Y lejos, en las fortalezas del rey rebelde, otro general supo que el cantor se acercaba. La guerra por los corazones se intensificaba. La oscuridad comenzó a ceder ante el amanecer, pero no en el Ael, el monte de las mentiras. Allí, en su cima, el rey rebelde, Agalor, observaba el mundo. Su rostro estaba marcado por la arrogancia y su corazón por el odio. Desde su trono en la cumbre, él gobernaba como si fuera un dios, burlándose del destino y de la justicia. Pero la luz del día, aunque tenue, comenzó a filtrarse hacia el monte. Azareel sabía que el tiempo de enfrentarse a Agalor había llegado. Con un pequeño ejército de hombres y mujeres, los cuales creían en la justicia, avanzó hacia la cumbre. No había temor en su corazón. No solo traía una espada, traía la voz misma de Dios. Antes de llegar a la cima, Azareel miró al cielo y comenzó a cantar, su voz resonando con la fuerza de las palabras escritas por los antiguos profetas. «¿Por qué, oh Jehová, te estáis lejos? ¿Por qué te escondes en el tiempo de la angustia? Con su rostro, el impío persigue al pobre. Quítale, Señor, el deseo de su alma». Las tropas de Agalor, al escuchar el cántico, se levantaron en confusión. ¿Qué clase de poder era este que desbarataba su determinación solo con un verso? Los soldados, sin embargo, no sabían que el poder de Azareel no era solo un cántico. Era la llamada a la justicia que resonaba en lo más profundo de sus corazones. En la cumbre, Agalor, rodeado por sus consejeros, observaba el ejército de Azareel acercarse. «¿Qué son esos débiles mortales, creyendo que pueden desafiarme?», gritó con desdén. Azareel, sin embargo, continuó su marcha con calma. Al llegar a la cima, el aire se llenó de una presencia palpable. No era el viento ni la lluvia. Era el juicio de Dios que caía sobre la tierra. Entonces, Agalor levantó su mano con arrogancia. «Es inútil. No puedes vencerme. Yo soy el rey del mundo, el señor de este dominio. Los dioses han caído y yo he tomado su lugar». Azareel no dudó. Miró directamente a Agalor y con una voz profunda y poderosa proclamó: «El impío se jacta del deseo de su alma.
El codicioso maldice y se enfurece contra Jehová. El impío, según la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en todos sus pensamientos. El viento se levantó con furia, como si la misma creación estuviera respondiendo al salmo. Las montañas vibraron, y las nubes se oscurecieron como si el cielo mismo se apartara del rey. Agalor comenzó a retroceder. Las palabras de Azareel estaban hiriendo su alma, como una espada que atraviesa la mentira misma. Su boca está llena de maldición y engaño y fraude. Debajo de su lengua hay dolor y maldad. Agalor, furioso, levantó su espada, pero su brazo comenzó a temblar. Las fuerzas de la naturaleza ya no lo respaldaban. Azareel lo miró con tristeza, sabiendo que no solo luchaba contra un hombre, sino contra la arrogancia misma. Jehová es rey para siempre y para siempre. Las naciones han perecido de su tierra. Con estas palabras, la espada de Agalor cayó al suelo. El rey rebelde se desplomó, arrodillado, como si la verdad lo hubiera aplastado bajo su peso. Ya no podía sostener su trono. No había poder en sus mentiras, solo la vacuidad. El deseo de los humildes, oh Jehová, tú lo oirás. Tú dispondrás su corazón y escucharás su clamor. Azareel se acercó a Agalor, quien ahora yacía derrotado, sin la fuerza para seguir luchando. Y con un suspiro, declaró: tu reinado ha llegado a su fin. La verdad ha vuelto a la tierra. Las tropas de Agalor, al ver la caída de su líder, se disolvieron en el aire. Ya no tenían fuerza para pelear. La luz del día iluminó la cumbre del monte de la mentira, y allí, entre las ruinas de lo que alguna vez fue un reino de engaños, Azareel proclamó: Jehová es el refugio del huérfano, el defensor de los pobres, y los malvados serán consumidos en su propia maldad. La guerra, por fin, había dado un giro decisivo. La oscuridad comenzó a ceder ante el amanecer, pero no en el Ael, el monte de las mentiras. Allí, en su cima, el rey rebelde, Agalor, observaba el mundo. Su rostro estaba marcado por la arrogancia y su corazón por el odio. Desde su trono en la cumbre, él gobernaba como si fuera un dios, burlándose del destino y de la justicia. Pero la luz del día, aunque tenue, comenzó a filtrarse hacia el monte. Azareel sabía que el tiempo de enfrentarse a Agalor había llegado. Con un pequeño ejército de hombres y mujeres, los cuales creían en la justicia, avanzó hacia la cumbre. No había temor en su corazón. No solo traía una espada, traía la voz misma de Dios. Antes de llegar a la cima, Azareel miró al cielo y comenzó a cantar, su voz resonando con la fuerza de las palabras escritas por los antiguos profetas. ¿Por qué, oh Jehová, te estéis lejos? ¿Por qué te escondes en el tiempo de la angustia? Con su rostro el impío persigue al pobre. Quítale, Señor, el deseo de su alma. Las tropas de Agalor, al escuchar el cántico, se levantaron en confusión. ¿Qué clase de poder era este que desbarataba su determinación solo con un verso? Los soldados, sin embargo, no sabían que el poder de Azareel no era solo un cántico, era la llamada a la justicia que resonaba en lo más profundo de sus corazones. En la cumbre, Agalor, rodeado por sus consejeros, observaba el ejército de Azareel acercarse. ¿Qué son esos débiles mortales creyendo que pueden desafiarme?, gritó con desdén. Azareel, sin embargo, continuó su marcha con calma. Al llegar a la cima, el aire se llenó de una presencia palpable. No era el viento ni la lluvia, era el juicio de Dios que caía sobre la tierra. Entonces, Agalor levantó su mano con arrogancia. Es inútil, no puedes vencerme. Yo soy el rey del mundo, el señor de este dominio. Los dioses han caído, y yo he tomado su lugar. Azareel no dudó, miró directamente a Agalor y con una voz profunda y poderosa proclamó: el impío se jacta del deseo de su alma. El codicioso maldice y se enfurece contra Jehová. El impío, según la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en todos sus pensamientos. El viento se levantó con furia, como si la misma creación estuviera respondiendo al salmo. Las montañas vibraron, y las nubes se oscurecieron como si el cielo mismo se apartara del rey. Agalor comenzó a retroceder. Las palabras de Azareel estaban hiriendo su alma, como una espada que atraviesa la mentira misma. Su boca está llena de maldición y engaño y fraude. Debajo de su lengua hay dolor y maldad. Agalor, furioso, levantó su espada, pero su brazo comenzó a temblar.
Las fuerzas de la naturaleza ya no lo respaldaban. Azareel lo miró con tristeza, sabiendo que no solo luchaba contra un hombre, sino contra la arrogancia misma. Jehová es rey para siempre y para siempre. Las naciones han perecido de su tierra. Con estas palabras, la espada de Agalor cayó al suelo. El rey rebelde se desplomó, arrodillado, como si la verdad lo hubiera aplastado bajo su peso. Ya no podía sostener su trono. No había poder en sus mentiras, solo la vacuidad. El deseo de los humildes, oh Jehová, tú lo oirás. Tú dispondrás su corazón y escucharás su clamor. Azareel se acercó a Agalor, quien ahora yacía derrotado, sin la fuerza para seguir luchando. Y con un suspiro declaró: tu reinado ha llegado a su fin. La verdad ha vuelto a la tierra. Las tropas de Agalor, al ver la caída de su líder, se disolvieron en el aire. Ya no tenían fuerza para pelear. La luz del día iluminó la cumbre del monte de la mentira, y allí, entre las ruinas de lo que alguna vez fue un reino de engaños, Azareel proclamó: Jehová es el refugio del huérfano, el defensor de los pobres, y los malvados serán consumidos en su propia maldad. La guerra, por fin, había dado un giro decisivo. El día se alzaba sobre las tierras de Sefira, pero en el corazón de los hombres había tinieblas. Aunque la victoria en el Ael había traído una paz momentánea, las dudas continuaban acechando. En las horas más oscuras, cuando los hombres dormían, las voces de los rebeldes se levantaban, susurrando mentiras en los oídos de los fieles. Y era la lengua del mal la que más destruía. En una de esas noches, mientras el campamento de Azareel descansaba, una figura encapuchada apareció en los alrededores de la aldea. Era Nimrod, el líder de los guerreros oscuros, un hombre cuya boca solo había traído desolación. Bajo su manto portaba una daga oscura que reflejaba una luz sombría. Nimrod había venido con un propósito: sembrar discordia. Sabía que la victoria no solo se ganaba con espadas, sino con la desconfianza. Se acercó sigilosamente al campamento y susurró en los sueños de los que vigilaban. La mentira habla con labios halagüeños. La lengua del mentiroso, como fuego abrasador, devora las raíces de la verdad y siembra veneno en los corazones nobles. Sus palabras eran suaves, pero envenenadas, y los que las escucharon comenzaron a dudar. Algunos murmuraron, en silencio, sobre la posibilidad de que Azareel estuviera utilizando las fuerzas divinas solo para su propio beneficio. La discordia, como un veneno, comenzó a tejerse entre los hombres. Cuando Azareel despertó al alba, vio las caras de los suyos nubladas por la duda. Algunos miraban al suelo, mientras otros intercambiaban miradas cargadas de sospecha. El cantor sabía que el ataque no venía de las espadas, sino de las palabras. Sabía que, antes de derrotar a Nimrod, debía enfrentar las voces que susurraban en las almas de su gente. Subió a una colina cercana, donde se alzó una estatua antigua que representaba a un rey caído. Con el viento soplando fuerte, Azareel comenzó a cantar, no con temor, sino con la autoridad que le daba la verdad. Salva, oh Jehová, porque los piadosos han desaparecido, porque los fieles se han multiplicado entre los hijos de los hombres. Se hablan vanidades cada uno con su prójimo, con lengua lisonjera, hablan con corazón doble. El viento cesó por un instante, como si la creación misma escuchara. Las palabras de Azareel resonaron en el aire, y las dudas comenzaron a disiparse. Pero Nimrod, desde las sombras, vio lo que sucedía. Sabía que debía contrarrestar esa luz. Entonces, con un gesto en el aire, lanzó un hechizo de sombras sobre la aldea. La oscuridad se espesó como un manto pesado. Sin embargo, Azareel no titubeó. Levantó las manos hacia el cielo, y de sus labios brotó una súplica clara. Los pobres serán protegidos del malvado, y la esperanza de los humildes no perecerá jamás. Las sombras comenzaron a disiparse, como si el sol estuviera atravesando las mismas tinieblas. En ese momento, Azareel comprendió que el poder de la palabra era mucho más que un canto. Era un faro que iluminaba a los justos en la oscuridad, pero más aún, era una llamada al arrepentimiento para aquellos que se habían perdido en la mentira. Con un grito de victoria, Azareel ordenó que el campamento se levantara. La duda se disipaba, pero aún quedaba un enemigo. Nimrod, al ver que su hechizo fracasaba, salió de entre las sombras. «No podrás detenerme»,
gritó, desenvainando su daga de oscuridad. Azareel se enfrentó a él, sabiendo que el verdadero duelo no era físico, sino espiritual. El enemigo había sembrado discordia con su lengua. Ahora, la batalla sería por el alma de su gente. Las palabras del Señor son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Con estas palabras, el poder de la verdad floreció en la aldea. Las sombras se retiraron, y Nimrod, derrotado, retrocedió, gritando de ira. Tú, oh Jehová, los guardarás. Nos protegerás de esta generación para siempre. La victoria estaba asegurada, pero Azareel sabía que la verdadera lucha aún continuaba en los corazones de aquellos que temían. Las primeras luces del amanecer iluminaban el horizonte, pero en el corazón de Azareel una sombra persistía. Aunque la victoria sobre Nimrod y sus engañosos hechizos había traído paz momentánea, una duda comenzó a surgir en su corazón. ¿Por qué, después de tantas victorias, aún sentía la ausencia de Dios como si fuera un eco lejano? A pesar de la justicia que había presenciado en las batallas, el camino de la fe era cada vez más arduo. El Ael, la región de los débiles y los oprimidos, se había llenado de esperanza, pero en los rincones más oscuros del alma humana, la desesperación aún acechaba. En una fría mañana, mientras la aldea de Sefira despertaba lentamente, Azareel subió a una colina apartada, buscando paz en la quietud de la naturaleza. Se sentó sobre una roca, observando las nubes que se arrastraban lentamente sobre el cielo gris. Y en ese silencio, su alma se quebró. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás? ¿Para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Las palabras brotaron de sus labios, no con ira, sino con una profunda tristeza. ¿Dónde estaba la promesa divina en este mar de dificultades? Había luchado, había cantado, había guiado a su gente a través de la oscuridad, pero el silencio de los cielos lo desgarraba. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será exaltado mi enemigo sobre mí? El viento comenzó a soplar con fuerza, como si la misma naturaleza respondiera a su angustia. Azareel cerró los ojos, sintiendo el peso de su humanidad. Sabía que el viaje no solo era físico, sino también espiritual. Cada victoria, cada canto, lo acercaba a algo más grande, pero también lo hacía enfrentarse a sus propios miedos. Pero no todo estaba perdido. En su corazón había una chispa que seguía viva. Recordó las palabras de los antiguos sabios que le habían enseñado desde niño. La fe no se mide por la ausencia de dudas, sino por la valentía de seguir a pesar de ellas. Respiró profundamente y en un susurro que apenas fue un murmullo, dijo: «Mira, respóndeme, Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte». Y en ese mismo instante, cuando sus palabras se disolvieron en el aire, algo cambió. En el horizonte, las nubes comenzaron a despejarse, y un rayo de luz dorada se coló entre ellas, bañando la roca sobre la que Azareel se encontraba. Una sensación de calidez lo envolvió, como si el cielo mismo le diera una respuesta silenciosa. No sea que diga mi enemigo: lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Azareel, aunque aún con el alma quebrantada, se levantó. Sabía que su lucha no solo era contra los enemigos de la carne, sino contra los monstruos internos de desesperación y duda. Y aunque el enemigo no siempre sería visible, siempre estaría presente. Al regresar a la aldea, fue recibido con miradas de confianza, como si la luz de la fe se hubiera renovado en ellos también. A pesar de la incertidumbre, la gente seguía creyendo en la promesa de la justicia divina. Con voz firme, Azareel proclamó: «Pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien». El pueblo, al escuchar estas palabras, se unió a él. El poder de la fe, como una corriente de agua cristalina, renovó sus espíritus. Pero en las tierras lejanas, más allá de las montañas, Nimrod no había sido el único que buscaba la caída de Azareel. En las sombras, otros enemigos aún se tejían en silencio, esperando su oportunidad. El viento que soplaba sobre la aldea de Sefira había perdido su tono de agitación, y la calma que se había instalado en el corazón del pueblo reflejaba la serenidad del cielo al amanecer. La victoria no solo había sido en las armas, sino en el alma. A pesar de las sombras que había enfrentado,
Azareel sabía que el verdadero propósito de su misión estaba por cumplirse: llevar a su gente a una vida de unidad y fe inquebrantable. Azareel se encontraba de nuevo en la colina donde había observado la aldea al amanecer, y ahora, con el sol brillando alto, miraba a los miembros de su pueblo reunidos alrededor. Su rostro, aunque marcado por las batallas, reflejaba una paz profunda, como la del hombre que sabe que su misión ha sido cumplida. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Azareel recitó en voz baja, sintiendo la verdad de estas palabras vibrar en su ser. El mundo había sido testigo de la grandeza de Jehová, y ahora su pueblo debía vivir en consecuencia con esa verdad. El propósito de su lucha, de la restauración, de la fe, no era solo sobrevivir, sino vivir según la voluntad divina. La aldea, que había sido marcada por la desconfianza y la división, comenzaba a sanar. Las heridas de la traición se cerraban lentamente, y los corazones de los aldeanos se unían nuevamente en un propósito común: seguir la voluntad de Dios y vivir en paz. Las enseñanzas de Azareel, basadas en la verdad de la palabra divina, se habían sembrado profundamente en sus corazones. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que da sabiduría al sencillo. Azareel alzó la vista, viendo los rostros de aquellos que lo miraban con esperanza renovada. Sabían que la justicia de Dios no solo era un concepto distante, sino algo que podían vivir cada día. La ley divina, con su pureza y sabiduría, era la guía para sus vidas. Ahora, con una nueva confianza en el Señor, el pueblo de Sefira caminaba juntos hacia un futuro donde la luz de la fe sería la guía constante. Jonatán se acercó a Azareel, y al ver la paz en su rostro, habló en voz baja, casi como si no quisiera interrumpir el solemne momento. Has logrado lo que muchos creían imposible, Azareel, pero la verdadera victoria no está solo en haber derrotado a Nimrod. Está en el corazón del pueblo, que ahora ve en ti un líder, pero también un ejemplo de fe. Azareel sonrió, pero sus ojos reflejaban una humildad profunda. La victoria no es mía, Jonatán, es de todos los que han confiado en Jehová. Y ahora, nuestra tarea es vivir conforme a su voluntad, cada día, sin descanso. La fe nos ha salvado, pero también nos guiará. La tarde avanzó, y el pueblo celebró con alegría renovada. No había festines grandiosos, ni celebraciones ruidosas. Era una paz tranquila, una paz que se sentía en lo más profundo del alma, como si el mismo cielo estuviera observando y bendiciendo a Sefira. El líder del pueblo, Azareel, caminó entre ellos, mirando a sus familiares, amigos y hermanos. En cada rostro veía reflejada la luz de la esperanza, una esperanza que no dependía de victorias pasadas, sino de la confianza en el Señor. Aunque las batallas externas podían haber cesado, la batalla por mantener la fe en el corazón de cada uno continuaría. Los mandamientos de Jehová son claros, que alumbran los ojos. Azareel meditaba en estas palabras mientras observaba cómo su pueblo comenzaba a retomar sus labores, reconstruyendo no solo las casas, sino también sus corazones. El trabajo de restauración había comenzado, pero esta vez no con la espada, sino con la dedicación a vivir una vida justa y fiel a Dios. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El sol comenzaba a descender, pero Azareel sentía que una nueva luz había nacido en su pueblo. Ya no era solo un líder militar, sino un guía espiritual, encargado de asegurar que la fe nunca fuera olvidada. Mientras el cielo se oscurecía lentamente, Azareel levantó los ojos al firmamento y dijo en voz baja: agradecido, Jehová, en ti confiamos, tu voluntad sea nuestra paz. El futuro de Sefira, ahora iluminado por la fe, la unidad y la verdad, era brillante. La paz había llegado no solo a través de la victoria, sino a través de la verdadera rendición al poder divino. El pueblo había sido restaurado, y la luz de la justicia y la fe nunca dejaría de brillar.